Chapter 1. El umbral del pensamiento. Este libro potenciará al instante tu pensamiento crítico. En un mundo que aplaude el ruido y recompensa la obediencia ciega, pensar es un acto de valentía. No pensar como una moda, no pensar como una postura, sino pensar como un llamado. Crítico, despierto, profundo. Pensar como Sócrates en las calles de Atenas, enfrentando al juicio con la única armadura de la razón. Pensar como Galileo mirando al cielo mientras el mundo entero le exigía que mirara al suelo. Pensar como Lincoln, solo entre miles, sosteniendo con firmeza el timón moral de una nación que se desgarraba en dos. Pensar, no por placer, sino por necesidad. Porque lo que no se piensa, te posee. Vivimos en la era de la velocidad, donde cada segundo es una mercancía y cada pensamiento es un producto. Los algoritmos te dicen qué ver, qué creer, qué sentir. Pero el pensamiento crítico no cabe en un algoritmo. Es una chispa en medio de una tormenta. Es Edison, fallando 1000 veces, solo para desafiar la oscuridad una vez más. Es Carnegie, naciendo entre fábricas, sabiendo que el acero más fuerte se forja en el fuego. Es Disney, rechazado cientos de veces, porque su visión no cabía en los márgenes del presente. Pensar críticamente es ser hereje en una iglesia de certezas. Es quemar los mapas cuando el alma exige navegar más allá del horizonte. Y tú, que escuchas estas palabras, has llegado al umbral. Al borde del abismo donde los pensamientos comunes mueren y los verdaderos nacen. Porque la mente que no cuestiona es la mente que duerme. Y nadie despierto se conforma. Nadie despierto repite. Nadie despierto se arrodilla ante lo establecido sin antes desmantelarlo con la lógica, el alma y la experiencia. Despierta. Mira a tu alrededor. Las voces que claman certeza no siempre son las que tienen razón. La historia está llena de errores que caminaron como verdades. De líderes que llevaron multitudes al abismo con convicción. De sistemas que se disfrazaron de sentido común mientras encadenaban mentes. Tu deber no es aceptar. Tu deber es interrogar. Cada palabra. Cada número. Cada emoción. Incluso estas que escuchas ahora. Porque el pensamiento crítico no es lealtad, es libertad. Esa libertad no es cómoda. No es tibia. No es para los débiles de espíritu. Es la libertad que llevó a Mandela a romper grilletes mentales antes que físicos. Es la libertad que permitió a Frida Kahlo pintar su dolor en lienzos donde otros veían solo sufrimiento. Es la libertad de Da Vinci, que diseccionaba cuerpos porque quería entender la máquina divina del ser humano más allá de los dogmas. Es fuego, no refugio. Es espada, no escudo. Tu mente no es un recipiente que se llena. Es una chispa que debe encenderse. No estás aquí para repetir fórmulas, estás aquí para crearlas. No estás aquí para seguir ideas, estás aquí para confrontarlas. El pensamiento crítico no es arrogancia, es humildad ante la verdad. Es saber que incluso lo que hoy crees, mañana puede colapsar. Y sin embargo, seguir buscando. Seguir cavando. Seguir subiendo. Porque pensar no es llegar, es ascender. Mira el mundo con ojos nuevos. Pregunta lo que nadie se atreve. Si ves injusticia, no la justifiques. Si ves incoherencia, no la expliques. Si ves mediocridad, no la aceptes como norma. Tu mente es tu única posesión real. Y si no la cultivas, si no la cuestionas, si no la expandes, la estarás traicionando. Piensa en los grandes. No nacieron grandes. Se hicieron. Con dolor, con lucha, con 1000 fracasos. Thomas Edison no fue un genio, fue un hombre obstinado con una fe inquebrantable en su visión. Walt Disney no era un soñador ingenuo, era un guerrero que supo que la imaginación sin ejecución no es magia, es humo. Marie Curie no pedía permiso para explorar lo prohibido, ella lo transformaba en posibilidad. Ellos no pensaban como todos. Y por eso, dejaron un mundo diferente al que encontraron. Ese es tu llamado. No pienses como todos. Piensa con todo. Con tu razón, con tu historia, con tu rabia, con tu luz. Piensa como si tu vida dependiera de ello, porque depende. Porque quien no piensa, vive una vida que no eligió. Camina caminos que no entiende. Habla con voces que no son suyas.
Y cuando llega el final, se pregunta en silencio, ¿fui yo o fui un eco? Que tu vida no sea un eco. Esta es tu rebelión silenciosa. No con gritos, sino con claridad. No con banderas, sino con preguntas. No con respuestas prefabricadas, sino con la certeza de que cada día puede ser una hoja en blanco, si así lo decides. Porque el pensamiento crítico no es una habilidad. Es una forma de vivir. Y vivir así no es fácil. Requiere soledad. Requiere fricción. Requiere perder amigos que no entienden tu mirada. Requiere decir no cuando todos dicen sí. Pero también te da algo que nada más puede darte, integridad. El poder de saber que lo que haces, lo que crees, lo que eres, no ha sido dictado, sino elegido. Forjado en fuego. Construido con conciencia. Elevado con verdad. Así que ahora, cierra los ojos por un instante. Respira. Y recuerda esto, tú no eres una pieza del engranaje. No eres un número en una estadística. No eres un producto de tu entorno. Eres el autor de tus pensamientos, el arquitecto de tu percepción, el escultor de tu mente. Y este libro, esta voz, este instante, es solo una chispa. La llama depende de ti. Porque pensar de verdad, no es un acto de conocimiento. Es un acto de poder. Capítulo 2. La mente como territorio sagrado. El mayor error que comete la mayoría de las personas no es pensar mal, sino no pensar en absoluto, simplemente aceptar sin dudar, repetir sin comprender, seguir sin cuestionar, como si la mente fuese una jaula ya construida desde el nacimiento y no un territorio infinito que necesita ser conquistado con valentía, con trabajo interior, con voluntad inquebrantable de enfrentar las propias creencias y desmontarlas una por una hasta que lo que queda ya no es un reflejo del mundo exterior sino una estructura sólida edificada por dentro, con materiales propios, forjados en la experiencia, la reflexión y la honestidad brutal con uno mismo. La educación tradicional, los medios de comunicación, la cultura popular, todos parecen diseñados para producir mentes obedientes, rápidas para reaccionar pero lentas para pensar, expertas en opinar pero incapaces de sostener el peso de una duda real, mentes que saben consumir datos pero no transformarlos en sabiduría. Cerebros hiperestimulados y corazones anestesiados, personas que saben cómo encajar en el sistema pero no cómo escapar de él cuando se convierte en una prisión invisible. Disfrazada de éxito, de comodidad o de rutina aceptable. Desde pequeños nos enseñan a memorizar fechas, fórmulas, reglas, pero rara vez nos enseñan a pensar por nosotros mismos, a preguntar por qué, a dudar de lo establecido, a identificar las trampas del lenguaje, las manipulaciones del poder, las ilusiones del ego y las contradicciones del alma. Y es por eso que muchos adultos caminan por la vida con la mente de un niño domesticado, repitiendo los mismos patrones de sus padres, creyendo que la realidad es como les fue contada y no como podría ser. Reinterpretada si se atrevieran a pensar más allá de lo permitido. Pensar críticamente no significa ser negativo, ni rebelde sin causa, ni estar en constante conflicto con el mundo, sino todo lo contrario, significa tener un compromiso profundo con la verdad, incluso cuando esa verdad duele, cuando incomoda, cuando desestabiliza todo lo que creías cierto. Porque solo quien está dispuesto a destruir su viejo yo puede construir una nueva versión de sí mismo más consciente, más libre, más despierta. Pensar críticamente es tener el coraje de mirar al espejo sin filtros, de admitir que has estado equivocado, que has sido manipulado, que has vivido dormido, y luego usar esa conciencia no para culparte sino para transformar tu vida desde la raíz. Mira alrededor, estamos rodeados de ruido, de información constante, de pantallas que nos gritan opiniones disfrazadas de hechos, expertos que no han vivido lo que predican, líderes que no lideran, ídolos que no inspiran, y una sociedad que confunde viralidad con verdad, fama con valor, apariencia con realidad, y en medio de todo ese caos, el pensamiento crítico se convierte en una especie de luz interior, una linterna que no se apaga aunque el mundo intente oscurecerte, una brújula que apunta siempre hacia adentro, hacia lo esencial, hacia lo que no puede ser comprado ni vendido, hacia esa voz que susurra en tu interior cuando todos los demás gritan afuera. ¿Sabías que Henry Ford fue ridiculizado por sus ideas sobre una línea de producción que revolucionaría la industria para siempre, que le dijeron que era imposible,
que no tenía sentido, que la gente no necesitaba automóviles sino caballos más rápidos, y aún así él no escuchó a los sabios del momento, sino a su visión interna. ¿A su convicción férrea de que el futuro no se predecía sino que se construía? Eso es pensamiento crítico en acción, la capacidad de ver lo que nadie ve, de pensar lo que nadie se atreve, de hacer preguntas que incomodan y proponer soluciones que al principio parecen locura pero luego se convierten en leyenda. Y tú, que estás aquí, no eres una excepción. Dentro de ti hay una mente que aún no ha sido completamente usada, una profundidad que no ha sido explorada, una capacidad de razonar, conectar, crear y transformar que tal vez ha estado dormida bajo capas de miedo, de condicionamiento social, de necesidad de aprobación, pero que sigue ahí, esperando que tomes la decisión consciente de activarla, de nutrirla, de liberarla, como quien encuentra una tierra fértil y decide sembrar no lo que otros le dicen, sino lo que su alma le dicta. Porque la mente no es simplemente un contenedor de ideas, es un jardín que florece con la atención correcta o se marchita con la negligencia constante, y solo tú puedes elegir qué semillas plantar, las del conformismo o las del cuestionamiento, las del miedo o las del análisis, las del juicio rápido o las de la comprensión profunda. Cada pensamiento que eliges alimentar es una declaración de quién eres y en qué te estás convirtiendo, y si no cuidas ese proceso, terminarás siendo una copia mediocre de alguien más en lugar de la obra maestra única que naciste para ser. No temas pensar diferente. No temas estar solo en tus ideas. No temas sentirte raro, fuera de lugar, incomprendido. Todos los grandes pensadores de la historia pasaron por ese túnel, desde Nietzsche caminando en soledad por las montañas con su locura luminosa, hasta Simone de Beauvoir escribiendo verdades que el mundo no estaba listo para aceptar, pasando por Malcolm X deconstruyendo su identidad pieza por pieza hasta encontrar una visión que cambió para siempre a una nación. Todos ellos fueron considerados problemáticos antes de ser reconocidos como necesarios, locos antes de ser vistos como visionarios, peligrosos antes de ser llamados sabios. El pensamiento crítico te obliga a vivir despierto, a estar incómodo, a no descansar en certezas fáciles, a seguir cavando incluso cuando ya encontraste oro, porque sabes que siempre hay algo más profundo, más complejo, más real por descubrir. Te obliga a mirar cada idea con lupa, a entender los intereses detrás de cada narrativa, a leer entre líneas, a conectar los puntos ocultos, a distinguir la verdad entre mil mentiras, y sobre todo, a saber cuándo callar para escuchar, no al ruido exterior, sino a esa intuición que nunca falla cuando de verdad aprendes a oírla. No te conviertas en un experto en repetir. Conviértete en un maestro del entendimiento. Porque quien repite, solo transmite lo viejo, pero quien entiende, transforma el presente y moldea el futuro. Y recuerda esto, el pensamiento crítico no es un lujo, no es una técnica de moda, no es algo que se aprende en un taller de fin de semana, es una responsabilidad espiritual, un deber contigo mismo, con tu historia, con tu conciencia, con las generaciones que vienen detrás. Porque cada vez que eliges pensar con profundidad estás ayudando a elevar el nivel de conciencia colectiva, estás siendo parte del cambio silencioso que no aparece en titulares, pero que algún día será la base de un mundo más lúcido. Capítulo 3. La ceguera del sistema y el nacimiento del pensador. Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a mirar de frente, y es que la mayoría de las personas viven atrapadas en un sistema que no comprenden, que no diseñaron, que no controlan, pero al que defienden como si se tratara de una religión heredada, sin preguntarse nunca quién escribió sus mandamientos, quién definió sus reglas, quién reparte las recompensas y quién decide los castigos, un sistema que se alimenta de la obediencia silenciosa, de la repetición automática, de la ilusión de elección dentro de un menú de opciones fabricadas por intereses invisibles que manipulan con maestría desde las sombras, mientras la mayoría se entretiene con distracciones cuidadosamente calculadas para que jamás despierten del todo ni cuestionen lo que de verdad importa. No se trata de conspiraciones, se trata de estructura, de condicionamientos culturales tan profundos que se confunden con la identidad, de un modelo educativo diseñado no para liberar mentes, sino para formatearlas bajo los parámetros de productividad, eficiencia y conformidad, como si el ser humano hubiese nacido únicamente para integrarse en la maquinaria económica y no para explorar su potencial más alto, su capacidad creativa, su poder de cuestionar lo incuestionable y reinventarla.
Realidad desde un nivel de conciencia que el sistema no puede controlar ni medir con métricas convencionales. Es por eso que los verdaderos pensadores son siempre vistos con sospecha, tratados como amenazas, etiquetados como problemáticos, porque su sola existencia evidencia lo que muchos no quieren ver, que es posible vivir de otra forma, mirar desde otro ángulo, crear desde una raíz más auténtica y menos condicionada, que no todo lo que se enseña es cierto, que no todo lo que se cree es real, que la autoridad no siempre tiene razón y que la mayoría no siempre es sinónimo de verdad, sino muchas veces de repetición masiva de una mentira bien diseñada. Piensa por un instante en las figuras que cambiaron la historia, ninguno de ellos fue celebrado al inicio, todos fueron atacados, ignorados o perseguidos por pensar diferente, por ver más allá del velo, por atreverse a imaginar un mundo que no existía aún y trabajar por él aunque eso implicara aislamiento, dolor, sacrificio o incomprensión total por parte de sus contemporáneos. Imagina a Galileo apuntando su telescopio al cielo mientras el mundo le decía que la Tierra era el centro del universo. Imagina a Martin Luther King hablando de igualdad en medio de una nación fracturada por siglos de odio estructural. Imagina a Leonardo da Vinci estudiando cadáveres en la oscuridad de la noche, no por morbo, sino por una necesidad incontrolable de comprender la mecánica divina de la vida más allá de lo permitido por la Iglesia. Ninguno de ellos fue cómodo. Ninguno de ellos fue entendido en su tiempo, y sin embargo todos ellos tenían algo en común, pensaban por sí mismos, y esa fue su mayor revolución. El pensamiento crítico es ese músculo mental que te permite ver más allá de lo obvio, cuestionar lo que todos dan por sentado, analizar no solo el contenido de un mensaje sino también su contexto, su intención, su propósito oculto, su origen histórico, sus implicaciones emocionales, sus sesgos invisibles, su carga ideológica, y esa capacidad, cuando se desarrolla de verdad, te convierte en alguien que ya no puede ser manipulado con frases bonitas ni con titulares alarmistas, en alguien que no se deja arrastrar por la masa ni por el miedo, en alguien que tiene una brújula interior más fuerte que cualquier propaganda exterior, porque ha aprendido a pensar desde la raíz, desde la sustancia, desde la conciencia plena. Pero eso no ocurre de forma espontánea ni cómoda, ocurre cuando decides interrumpir el piloto automático con el que vives a diario, cuando apagas por un momento el ruido del mundo para escuchar tu propia voz sin filtros, cuando te atreves a leer aquello que contradice lo que siempre has creído, cuando entras en conversaciones difíciles sin necesidad de ganar, solo con el deseo real de comprender, cuando te conviertes en el observador de tus propios pensamientos en lugar de ser simplemente su rehén, cuando te das cuenta de que no todo lo que sientes es verdad, ni todo lo que piensas es tuyo, y empiezas a hacer el trabajo interno de depurar, de seleccionar, de reconstruir tu mapa mental con herramientas propias. Esa es la verdadera libertad, no la que gritan los eslogans ni la que venden las campañas políticas, sino la que se conquista en silencio, día tras día, pensamiento tras pensamiento, en la intimidad de tu mente cuando eliges no reaccionar por impulso, sino responder con criterio, cuando no caes en las trampas emocionales que diseñan para dividirte, para polarizarte, para convertirte en parte de un conflicto que no entiendes pero que consumes, cuando eliges no odiar por consigna, no amar por obligación, no creer por costumbre, sino experimentar, investigar, y llegar a tu propia conclusión aunque eso signifique estar solo con ella. Y es que el pensador crítico está dispuesto a caminar solo si es necesario, no porque desprecia a los demás, sino porque no sacrifica su claridad por aceptación, su conciencia por pertenencia, su verdad por comodidad, porque sabe que el precio de una mente lúcida es alto, pero el precio de una mente dormida es más alto aún. Es una vida entera vivida desde el guión de otros, una existencia en segunda mano, una identidad prestada que nunca termina de encajar porque no fue diseñada desde él interior sino impuesta desde fuera. Despierta. Mira con otros ojos. Hazte preguntas más incómodas. No importa cuántos títulos tengas si no sabes pensar fuera del molde que te dieron, no importa cuánta información acumules si no puedes distinguir lo esencial de lo accesorio, no importa cuántas veces hayas tenido razón si nunca has tenido el coraje de equivocarte profundamente para luego renacer con una visión más amplia. La mente no es un archivo, es un campo de batalla, y cada día que decides no pensar por ti mismo, alguien más piensa por ti, diseña tus creencias, influye tus decisiones, condiciona tu percepción y te hace caminar por senderos que parecen tuyos pero no lo son,
pero cada día que eliges pensar críticamente, estás sembrando una semilla de soberanía, de claridad, de independencia espiritual que, con el tiempo, florecerá en una vida mucho más alineada con lo que realmente eres, y no con lo que el mundo espera de ti. Capítulo 4. El silencio de la mente y la claridad del pensamiento. Pocas cosas son más difíciles en este mundo hiperconectado que lograr un momento real de silencio interno, un espacio auténtico donde no exista la compulsión de reaccionar, de comentar, de responder, de proyectar una imagen o de demostrar algo a alguien, un espacio en el que no te estás editando mentalmente para encajar, agradar o convencer, sino que simplemente estás ahí, contigo mismo, con tu mente desnuda, sin distracciones, sin justificaciones, sin esa narrativa constante que intenta explicar o defender tu forma de ver el mundo, sino únicamente con la verdad cruda y esencial de tu conciencia observándose a sí misma desde un lugar tan profundo que incluso el ego se queda en silencio, y en ese silencio nace algo que rara vez aparece cuando hay ruido: claridad. La claridad no es una emoción efímera ni una idea brillante que aparece de repente como un destello fugaz, sino más bien una condición estructural de la mente cuando ésta ha sido desintoxicada de urgencias ajenas, de expectativas sociales, de los residuos emocionales que se acumulan cuando vives demasiado tiempo en piloto automático. Y solo cuando se ha hecho ese trabajo invisible de limpiar el espacio interno de pensamiento es que puedes realmente empezar a pensar con precisión, con elegancia, con profundidad, con exactitud quirúrgica, como lo haría un cirujano enfrentando una operación vital en la que cada milímetro cuenta, porque así es el pensamiento crítico, un arte fino, una ciencia interna, una disciplina espiritual mucho más exigente que simplemente tener opiniones fuertes o parecer inteligente ante otros. Lo que muchos no comprenden es que el pensamiento crítico no empieza con saber muchas cosas, sino con vaciarte de las cosas erróneas que has cargado durante años sin darte cuenta, creencias heredadas que nunca cuestionaste, ideas que repetiste solo porque las escuchaste muchas veces, etiquetas con las que te identificaste porque era más fácil que construir una identidad propia desde cero, narrativas culturales que adoptaste por conveniencia emocional, y todo eso debe ser confrontado con la misma seriedad con la que un ingeniero inspecciona los cimientos de un edificio antes de construir algo nuevo sobre él. Porque si tu estructura de pensamiento está basada en distorsiones, tus conclusiones también lo estarán, y ninguna cantidad de información nueva va a corregir eso si primero no tienes el valor de demoler lo que ya está mal construido. Y es ahí donde entra la claridad, no como un regalo místico ni como un momento de iluminación repentina, sino como el resultado acumulado de un proceso constante de observación mental honesta, de entrenamiento diario para distinguir entre lo que sientes y lo que es, entre lo que temes y lo que entiendes, entre lo que deseas que sea cierto y lo que realmente puedes demostrar con evidencia, experiencia y coherencia lógica, porque no se trata de ser frío ni de desconectarse del mundo emocional, sino de integrar ese mundo emocional en un marco mental donde no te domine ni te sabotee, sino que sea una parte más de una sinfonía interna donde cada elemento tiene su lugar y ninguno grita por encima de los demás. Lo que hace tan poderosa la claridad mental es que, una vez alcanzada, se convierte en un filtro natural que te permite detectar al instante las mentiras disfrazadas de argumentos, las manipulaciones que se camuflan en discursos aparentemente nobles, las inconsistencias en las narrativas oficiales, las contradicciones en tus propios pensamientos y, sobre todo, te permite ver con nitidez lo que antes te parecía confuso, lo que antes te agitaba emocionalmente, lo que antes te hacía reaccionar de forma automática, y entonces eliges no desde la herida ni desde el impulso, sino desde un espacio de poder interno que no depende de validación externa ni de consenso social, sino de una verdad que has llegado a construir y sostener tú mismo. Y lo fascinante es que esa claridad no solo mejora tu forma de pensar, sino también tu forma de hablar, de escuchar, de decidir, de crear, porque al tener un pensamiento más limpio, todo lo que tocas se vuelve más íntegro, más preciso, más efectivo, porque estás actuando desde un eje sólido y no desde una nube de caos mental acumulado. Y eso te hace no solo más inteligente, sino también más centrado, más confiable, más difícil de manipular, y en un mundo donde la mayoría está reaccionando sin pensar. Eso es una forma de revolución silenciosa, una forma de liderazgo invisible que no necesita imponerse, porque su sola presencia eleva el nivel de la conversación, de la visión y de la energía del entorno.
Pero esa claridad exige un tipo de disciplina que casi nadie está dispuesto a ejercer, una disciplina de introspección sin piedad, de escucha activa de uno mismo, de análisis de los patrones que repites una y otra vez, de los errores que cometes por las mismas razones ocultas, de los sesgos que influyen en tu percepción sin que los hayas elegido. Y es ahí donde se revela el verdadero desafío del pensamiento crítico, no en tener mejores argumentos que los demás, sino en atreverte a usar ese pensamiento para mirar lo más incómodo de ti, lo que no quieres admitir, lo que preferirías ignorar, lo que ha estado dirigiendo tu vida desde las sombras y que solo puede perder poder cuando lo llevas a la luz de una mente verdaderamente lúcida. Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial que acumula datos y la inteligencia humana que los transforma en sentido. Una piensa rápido, la otra piensa profundo, una responde bien, la otra pregunta mejor, una simula claridad, la otra la construye con esfuerzo, con fricción, con dudas sostenidas hasta que maduran en comprensión. Y en esa maduración se forma un tipo de pensamiento que no solo analiza, sino que trasciende, que no solo cuestiona, sino que propone, que no solo entiende, sino que integra, y ese es el tipo de mente que este mundo necesita más que nunca. No solo mentes brillantes, sino mentes claras, no solo personas informadas, sino personas transformadas. Capítulo 5. Visión. El lenguaje de las mentes que ven lo invisible. La mayoría de las personas caminan por el mundo como si estuvieran mirando, cuando en realidad solo están viendo, atrapadas en una percepción superficial de la realidad, en una interpretación automática y predecible de lo que les rodea, sin darse cuenta de que el verdadero poder no está en los ojos sino en la visión. Y la visión no es la capacidad de observar lo que ya está frente a ti, sino la capacidad de imaginar, de proyectar, de construir con la mente lo que aún no existe, de ver posibilidades donde otros solo ven problemas, de anticipar consecuencias cuando otros se detienen en síntomas, de entender patrones invisibles que conectan causas profundas con resultados futuros, porque la visión es, en esencia, una manifestación del pensamiento crítico orientado al propósito, al sentido, al diseño consciente del futuro. Y es precisamente esa capacidad la que distingue a los grandes arquitectos de la historia humana, no aquellos que construyeron edificios físicos, sino los que diseñaron estructuras mentales, filosóficas, científicas y espirituales que permitieron a la humanidad dar saltos de conciencia. Como cuando Nikola Tesla imaginaba un mundo inalámbrico cuando aún se dependía del carbón, o como cuando Viktor Frankl sostenía que el sentido era más importante que la felicidad incluso desde dentro de un campo de concentración, o como cuando Ellen Keller, privada del oído y de la vista, logró desarrollar una visión interna tan poderosa que inspiró a millones de personas con sentidos intactos pero sin dirección, porque tener visión no es un privilegio de unos pocos dotados, sino una decisión consciente de elevar el nivel desde el cual interpretas lo que te rodea y eliges hacia dónde vas. Y ahí es donde la mayoría se queda estancada, no por falta de talento, ni por ausencia de oportunidades, ni siquiera por miedo real, sino por una desconexión profunda entre su capacidad de pensar críticamente y su capacidad de imaginar con propósito, porque pensar críticamente sin visión es como tener una linterna potente pero no saber hacia dónde caminar. Y tener visión sin pensamiento crítico es como soñar con un castillo sin entender que lo estás construyendo sobre arena, la verdadera fuerza transformadora aparece cuando combinas ambas dimensiones, la claridad analítica y la proyección imaginativa, cuando usas tu capacidad de cuestionar para limpiar el terreno y luego tu capacidad de visualizar para construir lo nuevo con conciencia y precisión. Pero para llegar a ese punto necesitas romper con el hábito profundamente arraigado de vivir reaccionando al presente inmediato como si fuera lo único real, como si la urgencia del día a día justificara la ausencia de visión a largo plazo, como si resolver problemas inmediatos fuera incompatible con diseñar un camino con dirección, porque ese tipo de pensamiento corto, utilitario, impulsivo, es justamente el que perpetúa sistemas rotos, carreras vacías, decisiones que parecen lógicas en el corto plazo pero que destruyen lentamente tu sentido de identidad y de propósito en el largo plazo. Y por eso tantas personas se sienten productivas pero no plenas, ocupadas pero no conscientes, conectadas pero no dirigidas por una brújula interna real.
La visión no es una fantasía inspiradora que visitas en tus momentos de calma, sino un sistema operativo mental que debería estar activo en cada decisión, en cada conversación, en cada proyecto, en cada momento de incertidumbre, porque la visión no se trata de tener respuestas, sino de sostener la dirección incluso cuando todas las respuestas parecen desmoronarse. Como lo hizo Nelson Mandela al salir de prisión después de 27 años y no elegir la venganza sino la reconciliación, ¿por qué? Su visión era más grande que su dolor, más profunda que su herida, más luminosa que el odio acumulado por décadas de injusticia, y eso solo lo puede hacer alguien cuya mente ha sido entrenada no solo para analizar la realidad, sino para transformarla desde una comprensión más elevada de lo que significa estar vivo, tener poder y ejercerlo con propósito. Y lo fascinante de desarrollar visión es que no necesitas que el mundo lo vea contigo, no necesitas que otros lo entiendan, no necesitas aprobación, solo necesitas compromiso interno, porque las grandes visiones no son democráticas ni populares en sus inicios, muchas veces ni siquiera tienen forma clara, empiezan como una incomodidad persistente, como una intuición que no puedes explicar con lógica pero que sabes que es real, como un mapa invisible que se dibuja a medida que avanzas, y cuánto más piensas críticamente, más capaz eres de filtrar las ilusiones que nublan ese mapa, las creencias limitantes que distorsionan su trazo, las voces externas que intentan convencerte de que abandones el camino porque ellos no lo pueden ver, y entonces entiendes que tener visión es, en el fondo, un acto de soledad elegida, pero también de una fidelidad tan profunda a tu propia conciencia que ni el ruido del mundo logra quebrarla. Esa es la visión que cambia realidades, no la que espera el momento perfecto sino la que lo crea, no la que reacciona a lo que ya existe sino la que siembra lo que aún nadie imagina, no la que busca validación externa sino la que se retroalimenta de su propia coherencia interna, porque si hay algo que el pensamiento crítico te enseña, es que la visión no es un lujo inspiracional, sino una responsabilidad existencial, una forma de decir, estoy aquí no solo para adaptarme al mundo, sino para elevarlo, para intervenir en él con la fuerza de una mente despierta y una conciencia activa que no necesita que el entorno sea favorable para actuar con dirección y sentido. Capítulo 6. La disciplina, el puente entre la idea y la realidad. Hablar de disciplina en un mundo saturado de atajos, recompensas instantáneas, soluciones rápidas y placeres inmediatos puede parecer anticuado, casi como una reliquia conceptual de otro tiempo, una palabra que muchos rechazan sin siquiera entender su verdadero significado, porque la mayoría asocia disciplina con rigidez, con restricción, con falta de libertad, cuando en realidad es exactamente lo opuesto, porque no hay nada más liberador que la capacidad de sostener tu rumbo aun cuando todo alrededor te empuja a desviarte. No hay mayor acto de rebeldía en una cultura impulsiva que ejercer la constancia, la repetición deliberada, el compromiso con una práctica interior que no depende del estado de ánimo ni de la aprobación ajena, sino de una decisión consciente de convertirte en arquitecto de tu tiempo, maestro de tu enfoque y protector sagrado de tu energía mental. La disciplina no se trata de motivación, porque la motivación es volátil, caprichosa, emocionalmente frágil. Aparece cuando todo está a tu favor y desaparece en cuanto la resistencia se presenta, mientras que la disciplina es estructura, es ritual, es sistema, es una decisión tomada en frío y sostenida en el fuego. Es ese contrato silencioso que haces contigo mismo cuando entiendes que el pensamiento crítico sin acción sostenida se convierte en un lujo intelectual sin impacto real, y que solo a través de la disciplina puedes traducir la claridad mental en cambio tangible, en mejora medible, en transformación que no solo se sueña, sino que se ejecuta con rigor, con exactitud y con un sentido de propósito que atraviesa el cansancio, la duda, la frustración y el estancamiento. Y es que pensar críticamente es apenas el primer paso, porque una vez que ves el mapa real de la realidad, con sus fallas, sus mentiras, sus estructuras obsoletas y sus verdades olvidadas, no puedes simplemente sentarte a contemplarlo como si fuera una obra de arte intelectual. Tienes que moverte, tienes que decidir, tienes que construir lo nuevo. Y eso no ocurre en la euforia de la inspiración ni en el romanticismo de las grandes ideas, sino en la brutal repetición de actos pequeños, consistentes, difíciles, invisibles, que día tras día van moldeando tu carácter, afilando tu mente, fortaleciendo tu temple y transformando tus pensamientos en materia real, en estructura viva,
en impacto directo sobre tu vida y, eventualmente, sobre el mundo que te rodea. Lo entendieron todos los grandes hacedores de la historia, desde los inventores que fracasaron 1000 veces antes de crear una sola vez algo útil, hasta los escritores que reescribieron capítulos enteros durante años sin rendirse, hasta los líderes que construyeron movimientos sociales a partir de la repetición persistente de acciones coherentes, organizadas y disciplinadas que parecían insignificantes al principio, pero que con el tiempo se convirtieron en revoluciones que cambiaron el curso de la historia. La disciplina es lo que convirtió a Edison en un símbolo de tenacidad más allá del genio, lo que permitió a Beethoven componer en medio de su sordera, lo que hizo posible que Gandhi liderara una nación con nada más que su palabra, su coherencia interna y su férrea capacidad de sostener su visión más allá del dolor y del rechazo. Y tú no eres una excepción a esa regla, no estás excluido de ese potencial. Pero debes entender que la disciplina no es un talento con el que se nace, es una construcción que se gana cuando decides dejar de ser esclavo de tus excusas, de tu narrativa mental cómoda, de tus ciclos autodestructivos, de tus autojustificaciones emocionales. Y comienzas a diseñar tu vida con la precisión de un estratega, con la paciencia de un jardinero y con la intensidad de un guerrero, sabiendo que el progreso verdadero no es glamoroso, no es visible desde fuera, no es compartible en redes sociales, sino que ocurre en la oscuridad del esfuerzo repetido, en el silencio del trabajo que nadie aplaude, en la soledad del compromiso con una causa interna que arde más fuerte que cualquier deseo superficial de gratificación inmediata. La disciplina es lo que convierte la visión en resultado, la claridad en impacto, la intención en forma concreta. Y cuando piensas críticamente, entiendes que no puedes seguir actuando como una víctima de tus impulsos, que no puedes seguir siendo reactivo frente a tu entorno, que no puedes permitir que cada emoción, cada circunstancia, cada obstáculo externo determine el curso de tu día, de tu energía, de tu tiempo, porque eso sería renunciar voluntariamente al único poder real que posees, el poder de elegir conscientemente dónde enfocar tu mente, tu esfuerzo y tu voluntad. Y eso solo se logra cuando haces de la disciplina no una obligación, sino una expresión profunda de amor propio, de respeto por tu potencial, de honor hacia la visión que has decidido perseguir. Y aquí es donde el pensamiento crítico vuelve a ser clave, porque la disciplina sin conciencia se convierte en automatismo vacío, en repetición ciega, en una rutina muerta que no eleva sino que encierra. Pero cuando cada acto disciplinado está alineado con un pensamiento claro, con una intención profunda, con una comprensión lúcida del por qué y el para qué, entonces la disciplina se transforma en una tecnología del alma, en una ingeniería espiritual que no solo te acerca a tus objetivos, sino que te transforma en el tipo de ser humano capaz de sostener esos logros sin perder su esencia en el proceso. Porque de nada sirve alcanzar metas si te destruyes en el camino, si te desconectas de tu verdad interna, si te conviertes en una máquina productiva pero vacía, sin conciencia de propósito, sin amor por lo que haces, sin integridad con quien eres, y por eso es fundamental que la disciplina esté siempre al servicio de tu visión más elevada. Que sea la guardiana de tu pensamiento más lúcido, que sea la columna vertebral de tu vida consciente, y no una prisión mental que simplemente imita estructuras de éxito ajenas que no están alineadas con tu diseño más auténtico. En ese sentido, disciplina y pensamiento crítico no son opuestos, son aliados inseparables. Uno te muestra el camino con claridad, el otro te lleva por él con firmeza. Uno cuestiona lo obvio, el otro ejecuta lo verdadero. Uno limpia el ruido, el otro construye el ritmo. Y cuando ambos se integran en tu vida, no solo piensas mejor, sino que vives mejor. Decides mejor, creas mejor y, sobre todo, te conviertes en un ejemplo silencioso pero contundente de lo que ocurre cuando una mente despierta se compromete con una acción sostenida. Capítulo 7. Acción. El pensamiento que se atreve a existir en el mundo real. No hay pensamiento crítico completo si no se traduce en acción, si no desciende desde las alturas etéreas de la mente para ensuciarse en la realidad concreta, si no tiene la valentía de encarnarse en decisiones, en palabras dichas con firmeza, en caminos que no solo se contemplan sino que se recorren con todos los riesgos, las fricciones, las pérdidas y las transformaciones que implican intervenir el mundo desde una visión clara y una voluntad organizada, porque las ideas que no se materializan se pudren, se corrompen, se convierten en fantasmas que atormentan la conciencia del que alguna vez tuvo claridad pero no tuvo coraje, y eso es
quizás, una de las formas más silenciosas y devastadoras de sufrimiento moderno, saber lo que hay que hacer y no hacerlo, ver con claridad y no actuar, entender con profundidad pero elegir la comodidad del silencio. La parálisis disfrazada de análisis, la falsa prudencia que no es más que miedo maquillado. En un tiempo donde la sobrecarga de información paraliza, donde cada persona parece tener una opinión para todo pero pocas están dispuestas a asumir el costo de actuar según esa opinión, se vuelve cada vez más evidente que el pensamiento crítico no es solo una herramienta de análisis sino una brújula de acción, una energía que empuja hacia la coherencia, hacia la congruencia entre lo que ves, lo que sientes y lo que haces, porque si tus pensamientos no afectan tu comportamiento, si tu lucidez no se convierte en decisiones visibles, entonces no estás pensando realmente, estás entreteniéndote mentalmente en una burbuja intelectual que no transforma nada, y eso es exactamente lo que el sistema espera de ti, que pienses, sí, pero sin hacer ruido, sin alterar nada, sin perturbar el flujo de lo establecido. La acción consciente, informada, deliberada, es la gran pesadilla de los sistemas diseñados para operar sobre automatismos, y por eso se nos entrena desde pequeños a obedecer antes de cuestionar, a repetir antes de comprender, a quedarnos en el plano seguro de la teoría, del debate estéril, del argumento brillante pero sin consecuencia. Porque cuando una mente crítica actúa, el mundo se ve obligado a adaptarse a una nueva realidad, y eso es profundamente incómodo para cualquier estructura que busca perpetuarse sin ser desafiada. Por eso, cuando eliges actuar desde un pensamiento crítico genuino, estás cruzando un umbral invisible entre la observación pasiva y la transformación activa, y ese cruce no es cómodo, no es popular, no es celebrable en el instante, porque implica asumir errores, afrontar oposición, vivir incomodidades y cuestionamientos, pero es el único camino hacia la soberanía real de tu existencia, porque de nada sirve comprender el mecanismo de tu cárcel mental si no haces nada por abrir la puerta y caminar hacia otra forma de vivir que esté en sintonía con tus valores, tu visión y tu comprensión profunda de lo que es verdadero para ti. La acción, en este contexto, no es moverse por moverse, no es caer en la trampa de la productividad ciega ni en el activismo superficial que solo busca validación o relevancia, sino más bien se trata de una acción con sentido, con estructura, con dirección, con raíz filosófica, con peso moral, con responsabilidad real sobre las consecuencias que genera. Porque actuar sin pensar es tan destructivo como pensar sin actuar, y el equilibrio entre ambas dimensiones es lo que define a los verdaderos transformadores de la realidad, aquellos que no necesitan gritar para cambiar las cosas porque la potencia de su coherencia se convierte en una fuerza imparable que altera todo lo que toca, que eleva el nivel de cualquier contexto en el que participan, que inspira sin necesidad de convencer. Porque su vida es el argumento más contundente de lo que ocurre cuando el pensamiento se convierte en materia viva. Y aquí es donde se produce el verdadero nacimiento del liderazgo, no el liderazgo de cargos o de jerarquías externas, sino el liderazgo interno, el que se gana cuando eliges actuar aunque nadie te vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda al principio. Porque sabes que cada acción alineada con un pensamiento profundo es una semilla que tarde o temprano florecerá en una realidad más justa, más lúcida, más humana, y aunque al principio ese camino se sienta solitario, con el tiempo se convierte en una ruta que otros pueden seguir, no porque les dijiste qué hacer, sino porque mostraste que es posible hacerlo. Esa es la fuerza que tenía Rosa Parks cuando decidió no levantarse del asiento en un autobús. No con rabia impulsiva sino con una firmeza silenciosa que venía de años de reflexión, de comprensión, de entrenamiento interno, y esa pequeña acción, aparentemente insignificante, encendió una chispa que sacudió el corazón de una nación entera. Lo mismo ocurre con cada acto que tú decides tomar cuando tu pensamiento ya no se queda en el plano de lo teórico, sino que se expresa en tu forma de hablar. En tu forma de crear, en tu forma de intervenir espacios, relaciones, sistemas, estructuras, y por eso nunca subestimes el impacto de actuar desde un lugar interno profundamente claro, porque ese tipo de acción es rara, poderosa, transformadora, y absolutamente necesaria en un mundo donde casi todo el ruido es reacción sin conciencia, movimiento sin propósito, energía dispersa sin dirección. Pensar críticamente te prepara para actuar con precisión, te permite ver qué batallas valen la pena, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo construir y cuándo destruir lo que ya no sirve,
Porque no toda acción es buena por el simple hecho de ser acción, lo importante es que sea una extensión lógica, coherente y necesaria de tu conciencia. Porque cada vez que actúas sin pensar, estás cediendo poder a tus impulsos, a tus heridas, a tus condicionamientos, y cada vez que piensas sin actuar, estás desperdiciando una oportunidad de intervenir la realidad desde tu verdad. Por eso, actúa, pero hazlo como un arquitecto de conciencia, como un diseñador de realidades, como un estratega espiritual que sabe que cada elección crea estructuras mentales y físicas, y que no hay acto neutral cuando se tiene claridad, porque cuando has visto lo que pocos ven, ya no puedes permitirte moverte como todos se mueven, debes elegir desde otro lugar. Ejecutar desde otra profundidad, y sostenerte con una fuerza interna que proviene no de la motivación ni del miedo, sino de la certeza absoluta de que estás haciendo lo que tienes que hacer, porque has pensado lo que nadie se atrevió a pensar. Capítulo 8. Adaptabilidad, la inteligencia que sobrevive al cambio. En un mundo que cambia cada segundo, donde las verdades absolutas de ayer se convierten en errores evidentes hoy, donde las estructuras que parecían eternas se desmoronan sin previo aviso, y donde las habilidades que garantizaban estabilidad hace apenas una década ahora no aseguran ni relevancia, la adaptabilidad no es una ventaja opcional ni una virtud secundaria. Es una forma de inteligencia esencial, es el arte de evolucionar sin perder la esencia, es la capacidad de moverse con agilidad, pero sin desconexión, de cambiar sin traicionarse, de transformar la estrategia sin renunciar a la visión, de leer con lucidez el pulso cambiante del entorno y ajustar con elegancia el rumbo sin convertirse en una hoja arrastrada por el viento del caos externo, porque adaptarse no es flotar sin dirección, es navegar con conciencia. Es saber que el terreno cambia y aún así avanzar con firmeza porque el eje interno no depende de las condiciones externas. La mente crítica no teme al cambio, lo disecciona, lo analiza, lo comprende, sobre todo, lo integra, porque quien piensa con profundidad sabe que aferrarse a una idea fija en un universo en movimiento es condenarse a la irrelevancia, a la rigidez, a la ruptura inevitable entre lo que eres y lo que el mundo exige de ti, no como obediencia ciega a la tendencia, sino como capacidad estratégica de mantenerse funcional, vigente, alineado con la realidad sin dejar que esa realidad imponga su forma. A tu identidad esencial, porque adaptabilidad no significa complacencia, significa inteligencia contextual, capacidad de ver la dirección del viento sin perder el timón, habilidad para cambiar de herramientas sin cambiar de propósito, fuerza para dejar morir lo que ya no sirve sin colapsar emocionalmente en el proceso. La historia está repleta de ejemplos de civilizaciones, empresas, imperios y líderes que cayeron no porque les faltara poder, recursos o talento, sino porque se negaron a adaptarse, porque pensaron que el mundo giraría eternamente alrededor de sus reglas, porque confundieron estabilidad con inmortalidad. Y eso es justamente lo que una mente crítica debe evitar a toda costa: convertir sus ideas en dogmas, sus métodos en rituales inamovibles, su conocimiento en identidad cerrada. Porque pensar críticamente también implica saber soltar, saber actualizar, saber desaprender, saber que muchas veces el obstáculo no está fuera, sino en el apego a formas mentales que ya no son útiles, que ya no resuenan con lo que el presente exige, que fueron verdaderas en un contexto pero que en el nuevo escenario solo generan fricción, ineficiencia, desconexión. Y esto se vuelve aún más urgente en la era en la que vivimos, donde la velocidad del cambio supera la capacidad de adaptación de las instituciones tradicionales, donde los modelos educativos, laborales, sociales y políticos se ven constantemente desbordados por una realidad más compleja de lo que estaban preparados para enfrentar. Y por eso el pensamiento crítico hoy no puede limitarse a la reflexión profunda, tiene que incluir la capacidad de mutar, de rediseñarse, de mantenerse en beta constante, entendiendo que ser adaptable no es estar incompleto, sino estar vivo, en evolución, con la humildad suficiente para ajustar, con la inteligencia suficiente para discernir y con la fuerza suficiente para resistir la tentación de quedarte donde ya no perteneces solo porque es lo que conoces. Y no se trata de cambiar por cambiar, sino de saber cuándo el cambio es necesario, cuando una estructura ya cumplió su ciclo, cuando una relación ya no sostiene crecimiento, cuando una creencia limita más de lo que protege, cuando una estrategia se volvió obsoleta y continuar con ella es solo una forma disfrazada de miedo. Y es ahí donde el pensamiento crítico actúa como radar, como espejo, como brújula, porque te permite ver lo que muchos no ven,
que adaptarse no es renunciar, sino reinventar. Que no es perder identidad, sino elevarla a una nueva forma que sea funcional, coherente y poderosa en el nuevo paradigma. Adaptabilidad es lo que permitió a empresas como Apple transformarse de fabricantes de computadoras a arquitectos del estilo de vida digital, es lo que permitió a figuras como Elon Musk pasar del software a la energía, al transporte, al espacio, porque lo que todos ellos tienen en común no es solo inteligencia técnica, sino pensamiento adaptativo, flexibilidad estratégica, conciencia de contexto, comprensión profunda de que las reglas cambian y que, si quieres seguir jugando, no puedes seguir usando los mismos dados, y eso aplica en lo personal, en lo profesional, en lo emocional. Si no estás dispuesto a revisar tus formas, a cuestionar tus certezas, a rediseñar tus métodos, tarde o temprano te volverás irrelevante para el mundo, y lo que es peor, te volverás un obstáculo para ti mismo. Pensar críticamente es también preguntarte de forma brutalmente honesta qué aspectos de ti se han vuelto un lastre, qué rutinas, qué hábitos, qué roles, qué apegos, qué personajes internos sigues sosteniendo no porque funcionen sino porque te dan una ilusión de seguridad, porque te conectan con un pasado que ya no existe, porque son parte de una versión de ti que ya no corresponde con quien eres ahora, y si no haces esa limpieza mental periódica, si no actualizas tu sistema operativo interno, terminarás ejecutando comandos antiguos en una realidad nueva y preguntándote por qué ya no funciona lo que antes te daba resultados. La adaptabilidad no es comodidad, es capacidad de navegar la incomodidad sin desintegrarte, es fuerza mental para sostenerte en el proceso de transición sin perder dirección, es madurez espiritual para tolerar el caos que implica crecer sin la fantasía de que todo cambio tiene que sentirse bien, porque muchas veces lo que más te eleva es lo que más te incomoda. Y lo que más te transforma es precisamente lo que más resistencia genera en tu zona de confort, y si tu pensamiento crítico no está dispuesto a acompañarte ahí, a empujarte más allá de los márgenes conocidos, entonces no estás pensando realmente, solo estás perfeccionando tus mecanismos de defensa para no tener que enfrentarte al abismo creativo que implica toda evolución profunda. Por eso, ser adaptable es una forma de amor propio elevado, es reconocer que estás en movimiento, que tu entorno cambia, que tu biografía no es destino, que tus decisiones pasadas no definen tus límites futuros, y que cada día tienes el derecho y la responsabilidad de rediseñar tu forma de estar en el mundo, de ajustar tu pensamiento a una versión más afinada de la realidad, de renunciar a certezas que ya no sirven para abrazar preguntas que abren nuevos caminos, y ese tipo de adaptabilidad no se enseña en manuales ni se obtiene en fórmulas, se cultiva con coraje, con conciencia y con una mente dispuesta a evolucionar tantas veces como sea necesario para seguir siendo fiel a la verdad más profunda de tu ser. Capítulo 9. Resiliencia, el arte de resistir sin perder conciencia. Existe una noción errónea, ampliamente aceptada y peligrosamente popularizada, que confunde la resiliencia con aguantarlo todo, con resistir en silencio cualquier golpe, con tragarse el dolor, con seguir caminando sin detenerse a revisar si el camino aún tiene sentido, como si la fuerza estuviera en la mera continuidad, como si ser fuerte significara no quebrarse nunca, no sentir, no dudar, no detenerse jamás, cuando en realidad la verdadera resiliencia no consiste en no caer, ni en ignorar el sufrimiento, ni en soportar pasivamente las condiciones que te oprimen, sino en desarrollar la capacidad de atravesar el fuego sin perder tu esencia, de enfrentar el colapso sin rendir tu conciencia, de sobrevivir no a cualquier costo, sino preservando la lucidez, la claridad mental, el eje interno desde el cual se construyen las decisiones que te permiten no solo volver a levantarte, sino levantarte diferente, con más profundidad, con más perspectiva, con más inteligencia emocional, con un nivel superior de comprensión de ti mismo y del mundo. Resiliencia no es volver al punto de partida como si nada hubiera pasado, como si pudieras simplemente resetearte y continuar repitiendo la versión anterior de ti mismo, sino más bien entender que todo evento crítico tiene el potencial de redefinir la arquitectura completa de tu mente, de romper estructuras mentales obsoletas, de forzarte a mirar con ojos nuevos lo que antes dabas por hecho, y por eso la resiliencia real está íntimamente vinculada con el pensamiento crítico, porque no se trata
solo de volver a funcionar después del caos, sino de cuestionar lo que te llevó hasta ese punto, de analizar lo que no viste, lo que negaste, lo que ignoraste, lo que toleraste por miedo o por rutina, y a partir de esa revisión profunda rediseñar no solo tus respuestas futuras, sino tu percepción completa de lo que merece o no tu energía, tu atención, tu compromiso vital. En ese sentido, la resiliencia no es simplemente una virtud emocional, es una estrategia mental de alto nivel, una función avanzada del pensamiento crítico que se activa cuando decides que tu historia no va a ser dictada por las heridas, sino escrita desde la conciencia, cuando eliges integrar las lecciones del dolor sin convertirlas en identidad, cuando entiendes que el sufrimiento es inevitable en ciertos momentos de la vida, pero el sufrimiento innecesario, prolongado por estructuras mentales defectuosas o por creencias no cuestionadas, es algo que sí puedes reducir si decides pensar con más precisión, con más madurez, con más responsabilidad sobre cómo interpretas lo que te ocurre y qué haces con eso. Y aquí entra uno de los mayores errores que comete el sistema cultural moderno, la glorificación de la hiperresistencia vacía, esa narrativa social que celebra al que nunca descansa, al que nunca llora, al que siempre produce, al que se levanta sin importar el costo interno, como si la resiliencia fuera una competencia de quien sufre más en silencio, de quien soporta más dolor sin colapsar, como si la fortaleza fuera una negación constante de la humanidad, de la vulnerabilidad, de la pausa. Consciente que muchas veces es el único acto verdaderamente valiente frente al colapso, y todo eso termina generando personas que sobreviven, sí, pero a costa de sí mismas, de su claridad, de su identidad, de su paz mental, y que llaman resiliencia a lo que en realidad es un exilio emocional de su propio bienestar. La verdadera resiliencia no es fuerza bruta, es precisión, es flexibilidad estructural, es capacidad de absorber el impacto sin perder el eje, de ajustar la forma sin perder el fondo, de redirigir la energía sin traicionar la visión, porque si la vida te cambia el terreno cada día, tú no puedes seguir insistiendo en caminar con los mismos pasos de siempre, con la misma mentalidad que ya no corresponde al nuevo escenario, con las mismas ideas que solo tienen sentido en un mundo que ya no existe. Y por eso el pensamiento crítico es el componente más potente y más subestimado de toda resiliencia real, porque una mente que se adapta, que se cuestiona, que se reconstruye, es una mente que no puede ser destruida por las circunstancias, solo transformada. Y esto no significa que toda transformación sea fácil ni que todo dolor sea revelador, porque hay momentos en que la vida simplemente duele, sin sentido, sin justificación lógica, sin lecciones inmediatas, y en esos casos la resiliencia no está en buscar explicaciones rápidas ni en obligarte a encontrarle sentido a lo que todavía no puedes entender, sino en sostener la conciencia encendida aún en medio del vacío, en elegir no apagar tu pensamiento aun cuando todo parece colapsar, en mantener tu presencia mental viva mientras el resto del mundo grita que reacciones, que te distraigas, que ignores, que te adaptes sin pensar, porque precisamente en esos momentos es donde se entrena la resiliencia más profunda, no en la recuperación rápida, sino en la integración lenta, consciente y lúcida de una nueva versión de ti que no está basada en el miedo ni en el trauma, sino en la comprensión más brutalmente honesta de tu proceso interno. Y cuando logras construir ese tipo de resiliencia, no te vuelves impenetrable, te vuelves más humano, más sensible pero más fuerte, más empático pero más claro, más compasivo pero menos manipulable, porque ahora sabes que has atravesado tu propio infierno y has regresado con herramientas que no te dio ningún libro, ningún curso, ninguna teoría ajena, sino tu propio viaje interior, tu propio pensamiento desarrollado en las condiciones más adversas, y eso te convierte en alguien que no solo sobrevive a las crisis, sino que las convierte en su campo de entrenamiento más valioso, en su forja mental, en su espacio de transformación real. Así que si hoy te encuentras en un momento de caída, de ruptura, de dolor profundo, de pérdida o de crisis existencial, no corras hacia la distracción, no huyas hacia el entretenimiento vacío, no busques anestesiarte con estímulos superficiales, siéntate contigo mismo, con tu caos, con tu dolor, y atrévete a pensar, a revisar, a reconstruir desde dentro. Porque tu resiliencia no dependerá de lo que superes, sino de cómo lo entiendes, de cómo lo integras, de cómo lo usas para rediseñarte con más precisión, más coraje y más conciencia que nunca antes. Capítulo 10. Aprender, el derecho y deber de reinventar la mente.
Aprender no es memorizar datos, ni acumular diplomas, ni coleccionar títulos como si fuesen medallas que demuestran cuán integrado estás al sistema que premia la obediencia más que la lucidez. No es repetir ideas de autoridad ni dominar el vocabulario técnico de una disciplina que funciona solo dentro de su propia lógica cerrada. Ni mucho menos usar el conocimiento como una forma de superioridad frente a quienes piensan diferente o aún no han accedido a la misma información, porque aprender de verdad, no en el sentido funcionalista ni académico del término, sino en su significado más profundo, más radical, más transformador, implica cambiar, implica incomodarse, implica desmantelar lo que creías cierto y abrir espacio para algo más grande, más claro, más desafiante, más libre, porque quien realmente aprende no se llena de conceptos, se vacía de certezas. En un mundo diseñado para que creas que saber es lo mismo que entender, y que entender es suficiente sin necesidad de cuestionar cómo llegaste a ese entendimiento, el pensamiento crítico se convierte en el único filtro real entre la información que recibes y la transformación que decides permitir dentro de ti, porque no todo lo que aprendes te libera. No todo conocimiento es sabiduría, no todo dato es verdad, y si no tienes el coraje de someter tu proceso de aprendizaje a una revisión constante, rigurosa, metacognitiva, es decir, observar no solo lo que aprendes, sino cómo, por qué, desde dónde y con qué implicaciones internas y externas, entonces lo que estás haciendo no es aprender, es programarte, es internalizar patrones que refuerzan estructuras ajenas, es perpetuar la voz del sistema dentro de ti bajo la ilusión de que piensas por cuenta propia, cuando en realidad solo estás reproduciendo lo que ya ha sido filtrado, masticado y empaquetado para que encaje perfectamente dentro de la arquitectura de pensamiento dominante. Y es aquí donde aparece una de las verdades más incómodas de todo proceso de pensamiento crítico serio, que la mayoría de las personas no quieren aprender, quieren confirmar, quieren validar lo que ya creen, quieren encontrar argumentos que respalden sus ideas favoritas, quieren reforzar su identidad mental, no transformarla. Y por eso buscan libros que los hagan sentir inteligentes, no que los hagan pensar más allá de lo que les resulta cómodo, consumen contenido que fortalece su visión del mundo, no que los obligue a dudar, y se rodean de personas que piensan igual no por afinidad espiritual, sino por miedo a la fricción cognitiva, por pereza de reestructurar, por debilidad de carácter ante la posibilidad de tener que decir, estaba equivocado. Aprender implica ser capaz de decir eso, sin vergüenza, sin culpa, sin resistencia, porque entender que estabas equivocado no te debilita, te fortalece, porque significa que ya no estás atrapado en una estructura que no funciona, que ya no dependes de una idea obsoleta, que ya puedes construir algo más útil, más alineado, más consciente. Pero para llegar ahí necesitas una humildad intelectual tan profunda que no se enseña en las universidades ni se premia en los foros públicos, porque no se trata de saber más que los demás, sino de conocerte mejor a ti mismo, de entender tu forma de pensar con tal claridad que puedes separarte de ella cuando ya no te sirve, y eso requiere una honestidad interna que no es común, que no es fácil, que no es ligera, pero que es absolutamente necesaria si quieres que tu mente se convierta en un espacio fértil para la libertad. Y no hablo de una libertad idealista, sino de una libertad práctica, concreta, real. Porque solo quien aprende de verdad puede tomar decisiones que no estén atadas al miedo, al pasado, a las presiones sociales o a los deseos artificiales inducidos por una cultura que vende éxito pero teme al conocimiento verdadero, ese que te vuelve ingobernable, impredecible, profundamente incómodo para cualquier estructura que depende de tu ceguera para seguir funcionando. Aprender así es un acto revolucionario, es un rechazo absoluto al adiestramiento mental colectivo. Es una afirmación de tu autonomía, de tu capacidad de evolucionar, de tu poder de desmontar y reconstruir tu marco de interpretación tantas veces como sea necesario para que lo que entiendas hoy no sea una prisión mañana. Y lo más complejo de este tipo de aprendizaje es que nunca termina, no tiene fin, no hay un punto donde puedas decir ya entendí todo lo necesario. Porque la mente que de verdad aprende se convierte en una mente en beta permanente, en revisión constante, en movimiento perpetuo, no por ansiedad sino por conciencia, no por inseguridad sino por expansión. Porque sabe que el universo cambia, que las culturas mutan, que las personas evolucionan, que los sistemas se reinventan y que quedarse quieto en una sola forma de entender las cosas es como intentar navegar el mar con un mapa de hace 100 años. Puede que sigas flotando por un tiempo,
pero estás perdido sin saberlo. El verdadero aprendizaje no es solo cognitivo, es estructural, es espiritual, es filosófico, es corporal incluso, porque cuando entiendes algo profundamente, todo en ti cambia, no solo tu discurso, sino tu mirada, tus decisiones, tu energía, tu postura frente al conflicto, frente a la ignorancia, frente a la incertidumbre, frente a tu propia sombra. Y por eso no puedes hablar de pensamiento crítico si tu forma de aprender sigue siendo pasiva, cómoda, egocéntrica o funcionalista. Tienes que estar dispuesto a destruir tus estructuras mentales obsoletas con la misma pasión con la que antes las defendías, no porque ya no valgan nada, sino porque ahora entiendes que te llevaron hasta cierto punto, pero que no te pueden llevar más allá, y que si no las sueltas, te conviertes en rehén de tu propia versión anterior. Así que aprende, sí, pero no aprendas para tener razón, aprende para ser libre, no aprendas para destacar, aprende para transformar, no aprendas para ser admirado, aprende para ser real, no aprendas para impresionar, aprende para intervenir tu vida desde un nivel cada vez más lúcido, más profundo, más honesto. Porque sólo así la mente deja de ser un lugar de repetición y se convierte en un espacio de creación radical, en una herramienta de poder interior que te permite pensar más allá del sistema, actuar más allá del miedo, vivir más allá de lo permitido. Capítulo 11. Gratitud, el reconocimiento lúcido de lo que te sostiene. La gratitud, tal como se presenta en la mayoría de los discursos motivacionales o espirituales modernos, ha sido completamente desactivada de su potencia real, convertida en un gesto estético, en una práctica superficial, en una emoción decorativa que se menciona al final de los libros de autoayuda como si se tratara de una forma amable de cerrar una conversación sin incomodar, como si agradecer fuera simplemente una fórmula de cortesía con el universo o una estrategia emocional para sentirse mejor ante lo que no se puede controlar, cuando en realidad, la gratitud, la verdadera, la incómoda, la estructural, la que está incrustada en la arquitectura profunda del pensamiento crítico, es una forma radical de percepción que te obliga a ver todo lo que has recibido, todo lo que te ha sostenido, todo lo que ha contribuido a tu existencia. No desde el sentimentalismo, sino desde la claridad más feroz sobre el hecho de que no estás solo, de que no te hiciste a ti mismo, de que cada parte de tu camino está sostenida por miles de factores, visibles e invisibles, que nunca vas a poder controlar del todo y que aún así te han permitido llegar hasta este punto. Agradecer, en este sentido, no es negar el dolor, no es romantizar la dificultad, no es poner una sonrisa sobre una herida ni fingir que todo está bien cuando no lo está, sino todo lo contrario. Es mirar con brutal lucidez la totalidad de tu experiencia y reconocer, incluso dentro del caos, dentro de la pérdida, dentro del fracaso, dentro del error, dentro del trauma, las piezas que contribuyeron a forjar la mente que hoy tienes, las decisiones que emergieron del colapso, las lecciones que solo pudieron aprenderse después de romperse, los vínculos que no sobrevivieron pero te obligaron a redescubrir quién eras sin ellos, las veces que no pudiste más y sin embargo algo, una idea, una palabra, una persona, un recuerdo, un libro, un silencio, te sostuvo sin que lo supieras. Gratitud, entonces, no es pasividad ni resignación, no es aceptación complaciente del sufrimiento ni rendición ante el sistema, sino una forma mental de comprender profundamente el valor real de tu historia, de tus recursos, de tu consciencia, una forma de organizar tu pensamiento no desde la carencia, sino desde la abundancia invisible que muchas veces no ves porque estás tan enfocado en lo que falta que no ves lo que te rodea, lo que ya tienes, lo que siempre estuvo ahí esperando a ser reconocido no por conformismo sino por conciencia, porque la gratitud crítica no ignora lo que aún falta por construir, simplemente no permite que el vacío de lo pendiente te ciegue ante la realidad de lo posible. Y lo verdaderamente poderoso es que cuando practicas esta forma elevada de gratitud, no como un ejercicio emocional aislado sino como una arquitectura interna sostenida por pensamiento lúcido, toda tu forma de actuar cambia, ya no te mueves desde la desesperación, sino desde la soberanía, ya no persigues metas para llenar vacíos, sino para expandir lo que ya reconoces como valioso, ya no compites por validación, porque entiendes que ya estás completo en tu proceso y que todo lo que llegue desde fuera será bienvenido, pero no esencial, porque lo esencial ya lo has visto, ya lo has honrado, ya lo has integrado, y eso te permite entrar en el juego de la vida no como un mendigo emocional, sino como un jugador consciente,
que sabe lo que tiene y que decide avanzar no por necesidad, sino por expansión. Y es esa expansión lo que convierte la gratitud en una herramienta crítica, no en una emoción decorativa, porque te entrena a ver el contexto más amplio, a no quedar atrapado en la narrativa estrecha de lo que hoy duele o lo que hoy falta, sino a tener la perspectiva mental suficiente para entender que estás parado sobre una serie de causas, personas, esfuerzos y elementos que te han traído hasta aquí, y que reconocer eso no solo te da perspectiva, sino también responsabilidad, porque si tanto te ha sido dado, incluso en formas que no merecías, entonces también te corresponde dar, contribuir, intervenir el mundo con lo que ahora sabes, con lo que ahora ves, con lo que ahora puedes sostener gracias a la gratitud que has cultivado como una forma de ver, de actuar, de existir. La gratitud verdadera, insisto, no es emocional, es filosófica, es estructural, es una declaración interna que dice: reconozco lo que me construyó, no lo ignoro, no lo olvido, no lo doy por hecho. Y desde ahí se eleva un tipo de pensamiento que es inmune al cinismo, a la queja crónica, al victimismo sistemático que tanto abunda en quienes nunca han aprendido a ver más allá de sí mismos, porque quien no agradece lo que tiene termina exigiendo al mundo desde una posición de carencia permanente. Incapaz de valorar lo que ya posee, esclavo de su propio vacío inventado, y por eso la gratitud bien entendida no es una emoción blanda, sino una fuerza estructural que te impide convertirte en una víctima de tu percepción incompleta. Y cuanto más crítico es tu pensamiento, más profunda debe ser tu gratitud, porque ves más, entiendes más, conectas más puntos, reconoces más procesos, te das cuenta de cuán improbable es que estés aquí, ahora, con esta mente, con esta lucidez, con esta oportunidad de transformar tu vida, y eso, cuando se piensa con seriedad, no puede generar otra cosa que una profunda, silenciosa y poderosa gratitud, no basada en lo perfecto, sino en lo posible, en lo que está disponible, en lo que pueden hacer. Si eliges actuar desde ese reconocimiento. Agradecer, entonces, es una forma de mirar con precisión, es una forma de interpretar con profundidad, es una forma de responder con inteligencia a lo que has vivido y a lo que aún puedes vivir. Capítulo 12. Conclusión. La mente como territorio soberano. Llega un punto en todo proceso de transformación mental donde el conocimiento ya no es suficiente, donde los libros, las frases, los discursos, las ideas que antes despertaban algo dentro de ti ya no tienen el mismo efecto porque no se trata ya de añadir más datos, más conceptos, más argumentos a tu estructura mental, sino de decidir qué vas a hacer con lo que ya sabes. ¿Qué lugar vas a ocupar en este mundo que cada vez exige menos personas obedientes y más personas lúcidas, no porque ser lúcido sea cómodo, sino porque es lo único que puede sostener una existencia íntegra en medio de un entorno que constantemente intenta robarte la dirección de tu atención, colonizar tu pensamiento y absorber tu energía a través de miles de formas sutiles de distracción, conformismo y validación externa? Pensar críticamente, en su forma más elevada, no es un acto intelectual, ni siquiera un ejercicio de análisis, sino una declaración total de independencia interna, una forma radical de declarar que no vas a vivir en piloto automático, que no vas a repetir lo que no entiendes, que no vas a seguir una idea solo porque suena bien o porque viene de una autoridad externa, que no vas a aceptar como real aquello que no has verificado con tu propia experiencia, con tu propia observación, con tu propio proceso de pensamiento, que no vas a permitir que tu mente sea moldeada por algoritmos, medios de comunicación, tradiciones ciegas, ideologías prefabricadas o discursos diseñados para manipular tu percepción mientras tú crees que estás eligiendo libremente. Esa forma de pensamiento no es cómoda, ni ligera, ni popular, porque quien piensa críticamente muchas veces se encuentra solo, muchas veces es rechazado, muchas veces tiene que sostener una visión que los demás no ven, tiene que vivir con la incomodidad constante de no encajar del todo en un sistema que premia la uniformidad y penaliza la disidencia mental. Pero aún así elige ese camino no porque sea más fácil, sino porque es más verdadero, porque la verdad, aunque a veces duela, aunque a veces confunda, aunque a veces desarme por completo lo que dabas por hecho, es el único lugar desde donde se puede vivir sin traicionarse, sin actuar roles, sin repetir discursos, sin construir una identidad basada en aprobación, en imitación o en evasión. Y ese nivel de pensamiento, ese punto de no retorno donde ya no puedes hacerte el ciego ni volver atrás, es donde empieza la verdadera libertad,
porque ya no necesitas que otros te digan qué pensar, ya no necesitas ser guiado constantemente, ya no dependes de la validación de expertos, ni de la seguridad de lo familiar, ni de la comodidad de lo establecido. Porque has comprendido que el pensamiento no es una meta, es un músculo que se ejercita con cada decisión, con cada conversación, con cada elección de qué consumes, de qué permites que entre en tu sistema mental, de cómo interpretas tus emociones, tus relaciones, tus miedos y tus posibilidades. Y desde ese lugar de claridad, de independencia, de responsabilidad radical sobre lo que ocurre en tu mundo interno, puedes mirar al mundo externo con una mirada distinta, ya no como un escenario que tienes que sobrevivir o controlar, sino como un campo donde se manifiesta tu conciencia, donde cada acción, cada palabra, cada hábito es una expresión directa de la calidad de tu pensamiento, de tu nivel de lucidez, de tu profundidad interior, y entonces todo se vuelve coherente, porque ya no estás buscando afuera lo que tienes que construir dentro, ya no estás persiguiendo objetivos sin propósito, ya no estás consumiendo información como anestesia, ya no estás repitiendo ideas para pertenecer, ya no estás aceptando trabajos, relaciones, sistemas o identidades que van en contra de tu esencia más verdadera. Y no necesitas gritarlo, ni demostrarlo, ni convencer a nadie, porque el pensamiento crítico real no necesita espectáculo, no necesita reconocimiento, no necesita aplausos, solo necesita ser vivido con convicción, con coraje y con constancia, porque solo en esa coherencia silenciosa es donde se transforma el mundo de verdad, no a través de teorías, no a través de debates interminables, no a través de opiniones virales, sino a través de personas que han decidido que su mente no será colonizada. Que sus decisiones no serán condicionadas por narrativas que no han elegido, que su vida no será una extensión de un guión que otros escribieron, sino una creación diaria que emerge desde la lucidez, desde la autoevaluación, desde la vigilancia mental constante y desde una visión lo suficientemente poderosa como para sostenerse aún cuando el entorno no la comprenda. Y si llegaste hasta aquí, si recorriste este libro no como un espectador pasivo sino como un constructor activo de tu propio pensamiento, entonces ya sabes que este camino no se termina con una conclusión, ni con una frase inspiradora, ni con un resumen amable, porque el pensamiento crítico no tiene cierre, no tiene graduación, no tiene cima. Es una práctica que comienza cada día cuando abres los ojos y decides, con todo lo que sabes, con todo lo que has vivido, con todo lo que has cuestionado. ¿Qué tipo de mente vas a construir hoy? ¿Qué tipo de persona vas a ser en cada conversación, en cada decisión, en cada acción pequeña y aparentemente irrelevante que, sumadas, definirán el nivel de claridad, impacto y profundidad con el que dejaste tu huella en este mundo? Tú no estás aquí para repetir nada. Estás aquí para crear algo que no existía antes de ti. Y eso empieza con un solo acto radical: pensar, de verdad, por ti mismo.